Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y agradecido por la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. No sé si usted se pregunta lo que a veces yo me pregunto: ¿cuándo se acaba eh, esta pesadilla? No sé si se recuerdan, ya parece hace mucho tiempo, cuando el presidente anunció la cuarentena. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. No sé si a veces se hacen la pregunta que yo me hago: ¿cuándo se acaba esta pesadilla? ¿Se recuerdan cuando el presidente anunció la cuarentena, allá en marzo? Por 2 semanas nomás. No pasa nada. Hasta parecía como un descanso, unas vacaciones, ¿no? 2 semanas en casa. Bueno, 7 meses después y la cosa se pone cada vez más brava. Es cierto que hay algunos indicios favorables en lo que respecta a la pandemia, pero así como hay avances, también puede haber retrocesos. Bueno, Dios quiera que no sea así. Pero el golpe para muchos no es en el plano de la salud, sino en la economía. ¿Cuántos han perdido su trabajo o su negocio? Solo el viernes estaba leyendo un artículo en el diario Gestión, en donde el autor, un economista, proyecta que hasta fin de año unos 3 millones de peruanos se sumirán en la pobreza, ya por encima de los que ya estaban sufriendo de esa situación. Pero claro, detrás de las cifras, los porcentajes, los números, hay personas con nombre propio que sufren. ¿Cuánto sufrimiento en este año tan dramático? Algunos han perdido un ser querido, otros su trabajo, jóvenes que han visto sus sueños frustrados, para otros tal vez la angustia de cuentas que parecen impagables, mucho sufrimiento. Y de ahí pues nace la pregunta, y no es una pregunta novedosa, es una pregunta que en todos los tiempos los hombres y las mujeres, creyentes y no creyentes, se han planteado: ¿por qué tanto sufrimiento? Y justo esa es la pregunta que quiero que consideremos en esta mañana a la luz del pasaje en el Evangelio de Juan, a la cual se ha dado lectura. ¿Por qué tanto sufrimiento? El capítulo que hemos leído relata el milagro de Jesús al sanar un hombre ciego de nacimiento. Pero lo que antecede el milagro es una conversación entre Jesús y sus discípulos en torno a esta pregunta: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué sufre una persona? ¿Por qué nació ciego y sufría tanto este hombre? ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué sufres tú? Esa pregunta es la pregunta que esta conversación responde. Y la conversación entre Jesús y sus discípulos gira en torno a dos elementos que tienen que ver con este tema, esta pregunta, el sufrimiento. Primeramente, la causa, pero también el propósito del sufrimiento. Es claro que en la pregunta de los discípulos tenemos esos dos elementos. Nuevamente leemos el versículo 2 del capítulo 9. Dice así: le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se dan cuenta? Ahí hay los dos elementos que están notando. Primeramente la causa, quién pecó, y luego el castigo, para que haya nacido ciego, o el propósito. Me parece que podemos
participar en este diálogo, en este debate que leemos ahí en los primeros versículos del capítulo 9, podemos participar en ese debate planteando 3 preguntas respecto al sufrimiento. El sufrimiento de este pobre hombre que nació ciego, pero también estas mismas preguntas que se pueden plantear al pasaje, a la circunstancia redactada en este capítulo, pero las mismas preguntas también se pueden plantear frente a cualquier circunstancia en que una persona sufre, sea nosotros mismos u otros que están sufriendo. ¿Qué son las 3 preguntas? Bueno, estas son las 3 preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué haces? O sea, frente al sufrimiento, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué haces? Lo que vamos a descubrir es que encontramos las respuestas a esas preguntas en este pasaje, en cuanto a este caso. Pero como digo, esas mismas preguntas lo podemos llevar y pueden servir de herramientas para nosotros cuando analizamos nuestras propias vidas y cómo respondemos frente al sufrimiento. La primera pregunta entonces, ¿qué piensas? Ahora, con esa pregunta, estoy apuntando a qué pensamos, podríamos decir, intelectualmente o teológicamente o filosóficamente frente al problema del sufrimiento. Y es una pregunta crucial. ¿Por qué el sufrimiento? Sabemos que para algunos el sufrimiento es una barrera a la fe. Tal vez has tenido conversaciones con colegas o con amigos y así se expresan. ¿Cómo puedo creer en Dios cuando veo tanto sufrimiento o cuando yo sufro tanto? Para otros, inclusive para creyentes, el sufrimiento puede ser un desafío a nuestra fe. Comenzamos a dudar de Dios. ¿Me puede ayudar Dios? ¿Se interesa en mí? Hemos dado lectura o hemos escuchado la lectura del Salmo 42 y ahí escuchamos esa lucha del mismo salmista que él comparte con nosotros en las palabras del Salmo. Le reclama a Dios, le plantea la pregunta a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Mientras en su derredor habían quienes se burlaban de él. ¿Dónde está tu Dios? El sufrimiento resulta en esas preguntas. Para algunos una barrera a la fe, para otros como creyentes un desafío a nuestra fe. En la conversación entre Jesús y los discípulos observamos una manera equivocada de pensar y también una manera acertada de pensar frente al sufrimiento. Primero notemos la manera equivocada de pensar y es lo que vemos en los discípulos. Los discípulos plantean una pregunta a Jesús y siendo que es una pregunta, tal vez podríamos pensar, bueno, no tienen una opinión, están más bien pidiendo a Jesús que les dé la respuesta. Pero no es así. La misma pregunta revela lo que ya piensan. Para ellos, para los discípulos, es evidente, o así lo consideran, que la causa del sufrimiento de este hombre es el pecado y el propósito de este sufrimiento es un castigo para dicho pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Es una pregunta, pero esa pregunta revela lo que ya piensa. En realidad, la única pregunta pendiente es respecto al culpable. ¿Es el hombre o sus padres? Ahora, al parecer, para los discípulos, el hecho de que este hombre nació ciego, lo ven complicado, tal vez que él sea el culpable. Es lógico, dicen, bueno, si nació ciego, entonces tal vez es difícil atribuir la responsabilidad del pecado a él, si nació ciego. Bueno, tal vez
en ese caso tendrían entonces que ser los padres, los culpables, y el castigo está cayendo sobre el hijo. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Frente al sufrimiento, eso es su postura teológica, filosófica, intelectual. Hay una causa, es el pecado. Hay un propósito y es el castigo. Ahora Jesús, de manera clara e contundente, rechaza esa manera equivocada de pensar de los discípulos. Lo dice tan claramente ahí en el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Rechaza esa forma de pensar de los discípulos en donde el sufrimiento de una persona se puede atribuir definitivamente a su propio pecado o en todo caso de sus progenitores. Ahora, tengamos cuidado, Jesús no está afirmando que no existe ninguna conexión entre el pecado y el sufrimiento. Por cierto, sí lo hay. Pero no podemos, Jesús afirma, no podemos atribuir el sufrimiento de una persona dada a su propio pecado en una suerte cruda de causa y efecto. Así pensaban los discípulos. Y Jesús rechaza esa manera de pensar. Más bien la manera acertada o correcta de pensar frente al sufrimiento lo demuestra Jesús ahí en la segunda parte del versículo 3. Rechaza una postura equivocada y da la alternativa. ¿Por qué el sufrimiento? Para que las obras de Dios se manifiesten en él, en este caso, en la vida del hombre que nació ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, seamos sinceros, a simple vista, esta afirmación de Jesús es difícil de procesar. ¿Qué significa? ¿Qué significa para que las obras de Dios se manifiesten en él? ¿Qué verdades podemos extraer de esta afirmación de Jesús? Yo creo que hay tres verdades que podemos extraer de lo que Jesús dice aquí. Lo primero es que el sufrimiento no está fuera del control de Dios. Esta afirmación de Jesús no tendría sentido alguno, no tendría ni pies ni cabeza, si Jesús de alguna manera, si Dios de alguna manera no tendría el control sobre el sufrimiento. ¿Cómo podría el sufrimiento ser la manera en que las obras de Dios se manifiesten en este hombre si el sufrimiento está fuera del control de Dios? No es así. El sufrimiento no está fuera del control soberano de Dios. No pensemos en Dios como tal vez algunas veces se le pintan, como una víctima más que solamente sufre con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que Dios no sufre con nosotros en algún sentido, pero no pensemos que solamente sufre con nosotros, que es una víctima más frente al sufrimiento. Es claro, por lo que dice Jesús, que el sufrimiento no está fuera del control de Dios. Pero en segundo lugar, podemos decir esto, el sufrimiento, todo sufrimiento, su sufrimiento, está dentro de los propósitos de Dios. Y en tercer lugar, y cada una de estas afirmaciones, ¿no? El uno sigue al otro. El propósito de Dios en el sufrimiento es un buen propósito. O sea, no solamente hay un propósito, sino que es un buen propósito, que las obras de Dios se manifiesten. Y estemos bien claros, que las obras de Dios siempre son buenas. Ha sido así desde el principio, ¿no? Nos viene a la memoria lo que dijo Dios al contemplar su obra de creación y vio que era bueno en gran manera. Las obras de Dios siempre son buenas. Entonces, si Jesús dice que el propósito del sufrimiento de este hombre es que las obras de Dios se manifiesten, podemos tener por seguro que esas obras que se han de manifestar son buenas obras de Dios. Ahora bien, en el caso del hombre nacido ciego, se ve con total claridad
cómo la buena obra de Dios se manifiesta. Pues Jesús le sana de su ceguera. Entonces en este caso, podríamos decir, fácil para nosotros ver cómo lo que dice Jesús se cumple. El hombre estaba ciego, el hombre sufría mucho, estaba marginado, y viene Jesús, el Hijo de Dios, sana su ceguera y todos pueden ver. Y nosotros, aún pasando los milenios, podemos ver, así es, la obra de Dios se ha manifestado en la vida de este hombre. Se puede ver con total claridad. Pero no podemos obviar de reconocer que no siempre es así con el sufrimiento, con nuestro sufrimiento, tal vez con su sufrimiento. A veces el ser querido muere. No hay un milagro de sanidad. A veces el tratamiento o la cirugía no sale bien, o de repente ni siquiera se reúne el dinero necesario para el tratamiento o la cirugía. A veces, tal vez tendríamos que decir muchas veces, no hay un final feliz. ¿Y qué de esos casos? En esos casos podemos seguir creyendo que el sufrimiento es para que las obras de Dios se manifiesten. ¿O solamente en algunos casos es eso la explicación? Bueno, cuando vemos los principios que extraemos de la afirmación de Jesús, esos principios no cambian. Siempre es verdad que el sufrimiento no está fuera del control de Dios. Siempre es verdad que el sufrimiento está dentro de los propósitos de Dios. Y siempre es verdad, aun cuando nos es difícil ver, que el propósito de Dios en el sufrimiento es un buen propósito. Pero también tenemos que reconocer y con humildad reconocer que frente a un caso particular de sufrimiento, tal vez algo que usted mismo está viviendo en este momento o que un ser querido, un conocido, un amigo está sufriendo, no siempre tenemos respuestas fáciles. No siempre podemos ayudarles e identificar cuál es el buen propósito de Dios. No lo podemos ver. Si pensamos en este hombre que nació ciego, piensen por un momento en sus padres, ¿no? Ya cuando nació, cuánta emoción cuando la mamá estaba esperando el nacimiento de la criatura, toda la familia a la expectativa para aquel día feliz cuando nazca la criatura. Y nació el niño y todos felices, una gran celebración, nació con bien al parecer. Pero pasaron los días, tal vez las semanas, y ya era evidente que este niño no podía ver, que el niño era ciego, que esta criatura era una criatura que no tenía el don de la vista. Qué tristeza tan grande para esa familia, para esos padres, cuando se dieron cuenta de esta realidad. Y pasaron los años, ¿acaso ellos podían ver? En el pasar de esos años, ¿podían ver el buen propósito de Dios? ¿Se habrán preguntado la pregunta? ¿Habrán reclamado a Dios? ¿Habrán sido objeto de la burla de la gente, apuntando el dedo y diciendo, por algo será? Así como los discípulos lo hicieron. Me imagino que sí. En su momento llegaron a entender, pero ¿cuántos años pasaron? Y la verdad es que para nosotros hay ocasiones en que aún podemos llegar al cabo de nuestra vida y no llegamos a tener la respuesta clara de cómo, de qué manera la obra de Dios se manifiesta en una situación dada de sufrimiento. Y en esas circunstancias nos toca creer y confiar en nuestro Padre Dios. Nos toca creer, nos toca confiar. Y esa confianza solo es posible si conocemos a Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Si no le conocemos, si no conocemos su carácter, si no conocemos lo bueno que es, si no conocemos su amor y su gracia, nos será imposible creer que hay algún buen propósito en nuestro sufrimiento. La primera pregunta que se plantea frente al sufrimiento de este hombre, ¿qué piensas?
Hemos visto la manera equivocada de pensar de los discípulos, pero hemos visto la manera acertada de pensar de Jesús. Pero eso nos lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Aquí también hay una manera equivocada y una manera acertada o correcta de responder a ese nivel emocional, podríamos decir, de nuestros sentimientos. ¿Qué sientes? Bueno, ¿qué de los discípulos? Comencemos con los discípulos. ¿Qué ven y qué sienten los discípulos frente a este hombre y su sufrimiento? Bueno, al leer los primeros versículos, lo que yo capto, lo que yo observo, es que se ve a los discípulos indiferentes a este hombre. El hombre es un caso que les permite filosofar. Es un objeto de curiosidad teológica. Ven a este hombre, ¿quién será? ¿Cuál será su nombre? ¿De dónde vendrá? No interesa. El hecho es que nació ciego y eso les da la oportunidad de debatir un punto teológico. En cuanto a su dolor, en cuanto a su sufrimiento, se les ve casi del todo indiferentes. No sienten su dolor, no sienten su soledad, no sienten su tristeza. Qué triste la respuesta a esa pregunta en cuanto a los discípulos. ¿Qué sienten? Pero pensemos en nosotros. ¿Qué de nosotros? Que vemos al observar el sufrimiento, tal vez de una persona desconocida. Nos imaginamos que este hombre era desconocido de los discípulos. Un niño en la calle, una madre con sus hijos que no tiene qué para darles de comer. A nuestros compatriotas que se ven sumidos en la pobreza y cuantos que comenzaron el año de alguna manera sin estar en esa circunstancia, pero hoy ya se encuentran sufriendo los embates de la pobreza. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes frente al sufrimiento? Cuando ves esos casos de la gente en la pobreza, en este tiempo, por la pandemia, digamos, ¿qué es lo que ves? Tal vez lo único que ves es lo que tú consideras, tal vez con o sin razón, un gobierno inepto o un sistema de salud que no da para más, una política económica equivocada. Tal vez eso es lo que ves. Ahora, yo no digo que no es importante considerar esos factores, pero yo le pregunto y me pregunto, ¿ves una persona que sufre? ¿Ves un problema o una persona? Los discípulos veían al hombre como un caso, como un problema. Jesús le ve de otra manera. Y más bien pasemos a Jesús y preguntemos de Jesús la pregunta, ¿qué es lo que siente? Bueno, notemos cómo comienza el capítulo. Dice en el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio a un hombre, vio a una persona en medio de las multitudes. Sabemos que mayormente mucha gente seguía a Jesús, se encontraba a su entorno, pero en medio de toda la gente Jesús ve a este hombre. Y creo que esa palabra, ese verbo ver, está cargado de mucho significado. Esto no fue una cosa pasajera. Él vio a este hombre. Y no solo vio una persona que sufría, sino que tuvo compasión de él. En este pasaje no se afirma eso de manera explícita, aunque la forma en que le atiende nos lleva a esa conclusión. Pero cuántas veces en los evangelios esa es la forma en que se presenta, ¿no? La reacción de Jesús. Jesús vio y tuvo compasión. Y eso es lo que encontramos aquí. Jesús ve al hombre y tiene compasión de él. Eso es lo que Jesús sentía. Jesús tenía una opinión teológica acertada respecto al sufrimiento. Pensaba
correctamente, pero también siente como debe ser. Y esa es la pregunta que nos podemos también plantear a nosotros. ¿Qué sentimos? ¿Qué sientes frente al dolor, frente al sufrimiento? La segunda pregunta. La primera, ¿qué piensas? Es importante pensar debidamente en base a la palabra de Dios. ¿Qué piensas? Pero en segundo lugar, ¿qué sientes? Pero eso nos lleva a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿qué haces? Y podríamos decir que, en cierto sentido, aquí llegamos al grano del asunto. ¿Qué haces? ¿De qué sirve pensar o aún sentir como corresponde si no haces nada? Nuevamente, podemos comparar los discípulos con Jesús. Comencemos con los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos a favor de este hombre? Bueno, la pregunta es muy fácil de responder. No hicieron nada. Los discípulos no hicieron nada a favor de este hombre. Pero ¿qué hizo Jesús? Bueno, sabemos que sanó al hombre. Ahí en el capítulo, en los versículos que hemos leído, se nos relata cómo el hombre fue sanado por Jesús. Pero notemos al afirmar eso, es claro, es evidente que eso es lo que hizo Jesús, sanó al hombre, pero notemos en las palabras de Jesús el fundamento que Jesús mismo establece para su accionar en la conversación previa con los discípulos. Notemos ahí en el versículo 4. O sea, en el versículo 3, él corrige la forma equivocada de pensar de los discípulos, establece la forma en que deberían pensar, y luego dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Me es necesario hacer o nos es necesario hacer las obras del que me envió? Esta afirmación de Jesús responde de manera explícita a la necesidad del hombre nacido ciego. Porque miren cómo, habiendo dicho esto, inmediatamente procede a sanar el ciego. Así nos lo relata Juan, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y continúa la forma en que Jesús sana al hombre. O sea, la sanidad, esta atención de Jesús a favor del hombre para librarle de sufrimiento, se fundamenta en estas palabras que pronuncia Jesús, que le era necesario hacer las obras del que le envió. Lo importante para Jesús es hacer la obra de Dios. ¿Y qué son estas obras de la cual él habla aquí? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Bueno, sin duda, sanar al hombre ciego era una de esas obras. Y eso se está explicando a los discípulos. La razón por la cual yo le voy a sanar es porque yo he sido enviado a hacer estas obras. Entonces le voy a sanar. Sanar al hombre ciego era una de esas obras, y no solo sanarle de su ceguera física. No hemos leído todo el capítulo porque es largo el capítulo, el tiempo no nos permite leerlo todo, pero sabemos, o en todo caso al leer el capítulo, vamos a descubrir que Jesús también le sana de su ceguera espiritual. Ahí en los versículos del 35 al 38, leemos: oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, los religiosos le habían botado a este hombre, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. O sea, las obras de Dios en el caso de este hombre era sanar su ceguera física, pero también abrir sus ojos espirituales para que vea a Jesús y adore a Jesús. Pero la obra de Jesús, no solo las obras, la obra de Jesús, la obra para la cual su Padre le envió a este mundo, era la de sufrir.
justo el tema que estamos tratando. Jesús vino para sufrir, para morir en la cruz por nosotros. Jesús no solo vino para ayudar al que sufre, como en el caso de este hombre, sino que vino para sufrir por nosotros en nuestro lugar en el Calvario. ¿Y cómo sufrió nuestro Señor? Sufrió hasta lo último, hasta que, hecho pecado por nosotros, clamó: Eloi, Eloi, lama sabachthani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó lo que es sufrir. Jesús, por consiguiente, entiende lo que es sufrir. El que está sentado a la diestra del Padre, cuando tú oras en tu dolor, el que está sentado a la diestra del Padre entiende lo que es sufrir. El mismo Padre entiende lo que es sufrir. Y Jesús también conquistó el sufrimiento al conquistar la muerte. Nosotros vivimos en un mundo quebrado y lo vemos de manera tan dramática en estos tiempos que estamos viviendo, pero estamos rumbos a ese día en que la victoria de Jesús sobre el sufrimiento, sobre la muerte, en toda su plenitud, será nuestra victoria. En ese día en que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El mismo Juan, en el libro de Apocalipsis, nos da una idea, un avance, un adelanto de ese día. Y en el Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1, y de ahí del versículo 3 leemos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Jesús experimentó lo que es sufrir. Jesús entiende lo que es sufrir. Jesús conquistó el sufrimiento al conquistar la muerte. Bueno, qué precioso contemplar lo que ha hecho Jesús en respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué haces frente al sufrimiento? Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros a favor del que sufre? No podemos restaurar la vista a un ciego. Al menos creo que para la mayoría de nosotros eso no es algo que podemos hacer. Mucho menos podemos inaugurar el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero sí podemos hacer las obras a las que hemos sido enviados. El versículo 4, en que Jesús establece la razón por la cual Él procede a sanar al hombre: me es necesario hacer las obras. En algunas traducciones uno podría pensar que Jesús está diciendo que solo Él tiene que hacer esas obras del que le envió. Pero me di cuenta que en la lectura, hoy en el culto, la traducción era un poco más acertada al hacer entender que es en un plural. Jesús está diciendo que hacemos, nos es necesario hacer las obras del que envió. Jesús en esa afirmación no está hablando solamente de Él, está incluyendo a sus discípulos. Está diciendo a sus discípulos: ustedes también tienen que hacer estas obras. Yo las hago, pero ustedes también tienen que hacerlas. La Nueva Versión Internacional lo traduce ese versículo de esta manera: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Y así como al decirlo así, Jesús estaba incluyendo a sus discípulos ahí a su alrededor, también nos incluye a nosotros en ese tenemos que llevar a cabo. Y notemos un par de características de esta obra a favor de los que sufren en este mundo de dolor.
Primero notemos que es nuestra obligación hacerlo. No es cuestión de que, bueno, si se me parece o me sobra el tiempo o si siento hacerlo. No, si somos creyentes es nuestra obligación. ¿Cómo lo expresa Jesús? Me es necesario, nos es necesario. No es algo optativo, no es que se llama voluntarios y bueno, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Nos es necesario hacerlo. Hay ese tema de obligación, pero también es urgente. Notemos lo que dice Jesús. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y con eso Jesús está resaltando la urgencia de obrar a favor del necesitado, de extender la mano al que sufre. En este caso fue un hombre ciego. En el caso de nosotros puede ser otro caso, otra situación, otra persona sufriendo por un sinnúmero de razones. La noche viene cuando ya no habrá oportunidad. Es urgente hacerlo. ¿Qué es el trabajo? Que es de obligación sobre nosotros. ¿Qué es este trabajo urgente? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la ceguera de este hombre, si tomamos el hombre como el ejemplo de la cual podemos entender qué tenemos que hacer nosotros. La ceguera de este hombre era real, era un hombre real, un nombre propio, era ciego. Pero también es cierto que este hombre, en los propósitos del Evangelio, representa la condición humana. Sabemos que todos los milagros de Jesús eran señales, ¿no es cierto? Y este Evangelio es donde más se resalta esta verdad. Y este milagro no es diferente. El hombre representa la condición humana, representa todo sufrimiento físico, no solo la ceguera, sino las múltiples aflicciones de la cual el hombre puede sufrir. Pero también este hombre, de manera muy particular, representa la ceguera espiritual del ser humano. Y en ese sentido es significativo que era un hombre que era ciego de nacimiento. Qué mejor representación de la condición humana en lo espiritual, ciegos de nacimiento. Pero esa ceguera también fue atendida, sanada por Jesús. Tomando eso en cuenta, eso nos ayuda a responder la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la obra que tenemos que hacer nosotros de la mano con Jesús? Pues lo que nosotros tenemos que hacer frente al sufrimiento es reflejar a Jesús, la luz del mundo, así como él mismo se describe. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que reflejar esa luz para traer al que sufre alivio a su dolor y luz para su camino. Al pensar en esto me vino a la mente un himno, un cántico que cantábamos en otros tiempos, no sé si hasta ahora todavía la gente lo canta en las iglesias. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Y muy en particular, ante tal necesidad, ante tal sufrimiento, enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ayudar. Hay que hacer lo que Jesús hizo. Hay que brillar esa luz. Hay que traer alivio al que sufre. Hay que compartir el evangelio con el que sufre de ceguera espiritual. Comenzamos esta mañana con la pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? Y creo que lo que hemos aprendido, espero lo que hemos aprendido, es que frente al sufrimiento hay que pensar como Jesús, hay que sentir como Jesús y hay que hacer como Jesús. Estamos en medio de una tremenda crisis como nación y a la vez rumbo al bicentenario. Y me pregunto, y comparto la pregunta para que reflexionemos, ¿cuál será el aporte del pueblo cristiano en este momento crítico en la historia de nuestra patria? Yo creo que este es nuestro llamado, pensar, sentir y hacer
como Jesús. Bueno, que Dios nos ayude. Vamos a inclinar nuestros rostros y terminar con una palabra de oración. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo, Jesucristo. Te damos gracias por lo que podemos aprender de Él. Te damos gracias por la manera en que Él tuvo compasión de aquellos que sufrían. Te damos gracias por la manera en que buscaba atenderles de esa manera integral, buscando atender a sus necesidades físicas, a sus aflicciones, a sus enfermedades. En el caso de este hombre, de su ceguera, pero también cómo también abría los ojos espirituales para que vean y para que le sigan, para que le adoren. Ayúdanos también a reconocer nuestra responsabilidad de pensar debidamente, de tener un corazón que siente debidamente, pero también, Señor, que podamos hacer la obra por la cual hemos sido llamados, hacer esa obra a favor de quienes sufren en nuestro alrededor. Gracias por aquellos que lo han hecho a nuestro favor y ayúdanos a nosotros a hacerlo en bien de quienes pones en nuestro camino. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.